Bueno, muy bien. Los saludo a todos nuevamente. Nos encontramos este nuevo año 2021, casi en las mismas condiciones que el año pasado, lamentablemente, atravesando una pandemia jodidísima. Eh, ¿Quién se hubiera pensado que cuando empezábamos a grabar aquellos videos hace un año, estaríamos un año después continuando con todo esto? Voy a grabar una serie de videitos que, aprovechando la posibilidad que tuvimos el año pasado de generar un material audiovisual importante, que nos vino muy bien para descomprimir un poco las reuniones que hacíamos en clase. Ahora surge la posibilidad de tal vez hacer un poco más de ajuste fino y grabar algunas explicaciones muy concretas, como la que voy a hacer ahora sobre amplificadores operacionales, que a veces no da el tiempo de hacerla en clase y tomarse todo el tiempo que uno quisiera. Por supuesto que todo lo que les voy a explicar ahora está en la bibliografía que sugerimos en la asignatura, nada más que son temas que son tal vez un poco más laterales o que se asumen que ya los entienden o que los tienen que estudiar por su cuenta, dado que a veces el tiempo en clase no da para profundizar. Entonces, vamos a tratar de profundizar un poquito más sobre el modelo real y sobre un poco los supuestos que siempre utilizamos a la hora de analizar redes con amplificadores operacionales, que muchos de ustedes seguramente todavía tendrán algunas confusiones o seguramente se enterarán de algo que no sabían al mirar este video. Bueno, ojalá sea ese el caso. Lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí?, a esta altura del curso, recordar que nosotros hacíamos una especie de estudio, ¿sí?, ¿cómo se diría?, a la ASIS, ¿sí?, al estilo de señales y sistemas, donde consideramos un sistema LTI, un sistema, si me permiten, que va a tener una determinada transferencia, ¿sí?, con un puerto expuesto de entrada y un puerto expuesto de salida, ¿sí? Y lo primero que cuesta un poco es imaginar este escenario cuando uno acá adentro considera un amplificador operacional, ¿sí? Cuando uno considera el simbolito de un amplificador operacional acá, cuesta incluso hacer la conexión y entender cómo es que surge la conexión natural para considerarlo un sistema lineal e invariante en el tiempo. Bueno, muchas veces para que eso, para encajar este dispositivo circuital a este esquema, hay que hacer algunas explicaciones que no siempre están hechas. Por ejemplo, la salida, ¿sí?, si uno la considera de esta forma, es decir, medida de la forma usual, vamos a hablar de las tensiones, dado que justamente el amplificador operacional, posiblemente ustedes ya sepan que es un amplificador de tensión, si no, se los cuento ahora. Vamos a ver qué pasa con las corrientes, pero en principio centrémonos en las tensiones en un principio. Entonces, si nosotros tomamos una salida B2 y todos entendemos que la tomamos en este punto del operacional, bueno, una duda muy razonable es, bueno, ¿y el otro terminal qué hago? Es decir, referido a quién mido esa tensión. Bueno, algo que no se dice, pero está implícito en el modelo circuital de este dispositivo, es que el otro terminal, ¿sí?, es justamente la referencia de la que hablamos, ¿sí? La referencia es parte del circuito y está implícita en el símbolo, ¿sí? Como también hay otras cuestiones implícitas en el símbolo, que es que justamente este dispositivo no podría proveer amplificación en muchas zonas del espectro si no tuviera una alimentación, ¿sí? Ustedes posiblemente ya sepan o intuyan, ¿sí?, que dentro del amplificador operacional hay un circuito analógico sobre el que vamos a profundizar en un ratito, y necesita alimentación. Entonces, para proveer el salto de potencia de un puerto al otro necesita energía externa, ¿sí? Lógicamente, eso no puede omitirse. Pero desde el punto de vista de la señal, que es por lo general donde más nos centramos, esto es muy importante, ¿sí? Entender que acá hay una referencia, ¿sí? Una referencia es muy importante. Por el momento voy a borrar un poquito la alimentación porque me va a complicar un poco. Esto lo voy a poner por acá un poco más chiquita, SC, y acá me voy a llevar esta referencia para la entrada. Y la duda razonable es, bueno, entonces justamente esta tensión también se medirá así. Bueno, en ese caso, si hacemos eso, estamos sumamente complicados, porque ahora tenemos una entrada referida
y tenemos que tomar una decisión sobre justamente a qué conector de entrada del dispositivo diferencial lo vamos a conectar. Por supuesto que esto no es correcto, esta conexión que hice yo no es correcta, pero sí merece la pena que hagamos alguna explicación de por qué este dispositivo se usa de esta manera, ¿sí? Y qué implicancia tiene que este dispositivo se use de esta manera. Bueno, justamente que estamos considerando una entrada, ¿sí?, que no está referida, ¿sí?, que no se mide referida a la misma referencia que se usa para la salida. Eso es algo bastante novedoso desde el punto de vista posiblemente de las redes que ustedes hayan visto tal vez en TC1 o de las redes pasivas que hayan visto en TC1, mejor dicho, porque ustedes en TC1 han analizado este tipo de circuitos. Lo que hay que decir acá es que justamente la tensión B1 no se mide respecto de esta referencia sobre la que se mide B2, ¿sí? Lo que sí es cierto es que el potencial positivo o no inversor del amplificador operacional se mide respecto de esa referencia, y del mismo modo podemos decir que el potencial negativo, ¿sí?, también se mide respecto de esa referencia, pero entonces hace falta que redefinamos B1, ¿sí? B1 en este caso va a ser justamente un potencial, ¿sí?, positivo, ¿ok?, un potencial positivo menos un potencial negativo, como indica esta diferencia de tensión, ¿ok?, menos un potencial negativo, si lo quieren, para no abusar del signo más y menos. Entonces, cuando nosotros definimos hacia B1, no cabe duda de que justamente tenemos lo que se llama una entrada balanceada, ¿sí? Esto es un poco de terminología que vamos a seguir usando en la asignatura, ¿sí? Una entrada balanceada. Balanceada significa que de alguna forma no está referida, ¿sí?, a tierra, ¿sí?, de la forma usual. Es decir, esta es una salida desbalanceada. ¿Por qué? Porque justamente se mide respecto de la referencia. Y en este caso, la referencia justamente la podemos usar para definir cualquiera de los dos potenciales, pero la información está en la diferencia de esos dos potenciales, no en cada potencial en sí, ¿ok? Por eso es que se lo considera balanceado, ¿ok? Esto es terminología, no son definiciones intuitivas, por tanto conviene que las vayan incorporando. Entonces esto suele hacer bastante ruido cuando uno intenta entender este dispositivo a primera vista. Entonces, lo primero que hay que decir es esto, ¿no?, que tenemos una entrada balanceada y una salida desbalanceada. Por supuesto, alguno me ha preguntado si podríamos seguir con el manejo balanceado de la información. Y sí, es posible, por supuesto. Es posible encontrar operacionales que no solamente tienen una entrada que considera que justamente la entrada es la diferencia de dos potenciales o de dos señales, vamos a decirlo, acá hay una señal de información y acá hay otra señal de información, y en la diferencia de esas señales de información está la información propiamente dicha que voy a amplificar, y en la salida, ¿sí?, B2, en este caso podríamos considerarla de esta forma, y esto es desbalanceado, a menos que tengamos un op-amp diferencial con salida diferencial. Pero en ese caso justamente B2 ya no va a ser BO, sino que va a ser BO positivo menos BO negativo, o N mejor dicho. ¿Ok? En este caso podemos observar que ya B2 no es más una tensión, un potencial respecto a tierra, sino que simplemente es otra diferencia. Así como lo va a ser siempre la entrada, a veces la salida también podría ser diferencial. Esto obviamente exige la modificación del símbolo y pensar a un dispositivo de esta forma, ¿ok? En este caso, esto es lo que va a ser BO y esto es lo que va a ser BI, ¿ok? O B1 y B2 si lo quieren, ¿okay? Mejor dicho, B2, ¿ok? En este caso tenemos una BOP, como dijimos acá, y una BON, y la diferencia de esos dos potenciales es la propia salida. Por supuesto, esto está simplificado, seguimos teniendo la alimentación, seguimos teniendo una referencia,
¿sí? Seguimos teniendo una referencia, nada más que esta referencia simplemente sirve para definir estos potenciales, VON, VOP, ¿sí? VO, BP o VIP y BN. Pero fíjense que B1 y B2 jamás se mide usando la referencia. ¿Ok? ¿Qué ventajas puede tener esto? Bueno, yo digo las que ustedes ya conocen, pero cada vez que yo digo las que ustedes ya conocen, en cuarto año me miran raro. Bueno, hay que entender que justamente una de las grandes ventajas de considerar así las tensiones tiene que ver justamente con la inmunidad al ruido. La inmunidad al ruido es una... es decir, el hecho de contemplar las entradas y salidas balanceadas tiene una ventaja fundamental respecto de cuando nosotros simplificamos ahora sí al amplificador operacional en cualquiera de sus dos versiones y lo consideramos ya como una especie de bloque lineal amplificador, ¿sí? No importa si esto es diferencial o no, en este caso tal vez lo simplificamos y lo consideramos solamente que va a ser un amplificador y pensamos justamente que en la tarea de amplificar una señal de pequeño valor, ¿okay? Que puede venir de una antena, de un sensor, donde se requiere amplificación para justamente después continuar con el procesamiento analógico, puede ser filtrado, puede ser incluso la propia digitalización. Pero en principio, nosotros cuando tenemos acá una señal muy bajita, es decir, VG es muy pequeña, ¿okay? Pensemos que este generador incluso no tiene... Para este análisis no tiene mucho sentido que sea o no real, pero es decir, cuando digo real, que tenga una resistencia interna, aunque seguramente la va a tener, vamos a considerarlo que es tan baja como nosotros querramos, esta resistencia al generador, pero lo que sí es importante es que nosotros vamos a considerar que hay otras fuentes de tensión que de alguna forma contribuyen, ¿sí?, a este borne de entrada del amplificador y justamente se adicionan, ¿ok? Se adicionan a la propia señal del generador que tenemos, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar a estos fenómenos aditivos? Bueno, justamente circuitalmente podría ser incluso como un acople capacitivo, ¿sí? Un acople capacitivo que justamente nos permita para ciertas frecuencias un capacitor, ¿sí?, se comporta ya como un cortocircuito, ¿sí?, y nos permite sumar una tensión B sub n de ruido, o B sub r si lo quieren, para indicar que va a ser una señal no deseada que se va a acoplar a este nodo y que va a aportar y a sumar tensión a la propia señal de información del generador. En ese caso, si esto fuese así, no habría caso y BO necesariamente va a tener que ser BG más B sub n, es decir, pensemos en el caso más absurdo, más grotesco, donde directamente tenemos una fuente de ruido conducida galvánicamente, ¿sí?, BG más BN, ¿sí?, por una constante de amplificación, es decir, que justamente tanto el ruido como la señal de información van a verse igualmente amplificadas, ¿sí? Por supuesto que esto podría remediarse de una forma muy elegante si justamente este amplificador deja de ser tal y en vez de trabajar sobre lo que sería la señal respecto de una referencia, como es en este caso, ¿sí? Recuerden que VG y VN se miden respecto de una referencia. Si hiciéramos el truco de la amplificación diferencial, fíjense que nosotros lo que estaríamos haciendo es trabajando ya no sobre VG, sino sobre algo que vendría a ser de esta forma. Es decir, podríamos poner a VG, partirlo en dos, ¿sí?, respecto de un punto central, respecto de una referencia, como habíamos dicho antes, algo así como VG positivo, y esto va a ser VG negativo, ¿sí? No quiero decir que justamente VG positivo y VG negativo va a ser la negación de este generador, simplemente lo que voy a decir es que esta diferencia va a ser VG, lo que antes llamábamos VG. Es decir, de alguna forma exige una conversión, ¿sí?, esto a un equivalente circuital de esta manera.
¿sí? Para que la señal ahora sea la diferencia. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras, circuitalmente, ¿sí? Que no vienen al caso ahora. Pero imaginen ustedes que ustedes pueden lograr que BG ahora sea... Poner acá una línea conceptual para que no se mezclen las ideas. Que BG ahora sea BGP menos BGN, ¿sí? Si ustedes logran eso, de alguna manera, este amplificador que tiene la misma constante de amplificación, ahora sí en su salida, de forma si quieren incluso desbalanceada, es decir, respecto de una referencia, puede tener una BO que va a ser BGP menos BGN por K. Y esto en teoría, fíjense, no parece haber cambiado nada, pero fíjense lo que sucede ahora cuando nosotros consideramos el acople de una fuente de ruido, por ejemplo, que afecta a ambos terminales a la vez, ¿sí? Imagínense que esta B de noise ahora afecta a ambos terminales a la vez, lo cual es muy razonable porque muchas de las interferencias son o acopladas capacitivamente o radiadas, ¿sí? Y entonces el acople se da o bien por efectos capacitivos, ¿sí? De proximidad, o bien y de grandes trazos, por ejemplo, que circulan juntos en un PCB, o bien directamente porque, bueno, algún trazo hace una espira en alguna fuente que esté radiando, y eso se comporta como una especie de inductancia mutua y termina acoplando, ¿sí? Termina acoplando inductivamente. Es decir, puede ser por cualquiera de los fenómenos, por cualquiera de los acoples, o capacitivo o inductivo, da igual. Para el caso lo podemos pensar tanto como una fuente de tensión o una fuente de corriente que está tributando una tensión o una corriente parásita. Para el caso del análisis, en este caso lo hacemos con tensiones para facilitarlo, porque venimos trabajando con amplificadores de tensiones, pero perfectamente puede pensarse de otra manera. Entonces fíjense que ahora cualquier afectación que tenga la fuente de ruido, siempre y cuando sea común a los dos terminales, va a terminar en esta ecuación de esta forma. Va a terminar como un B del generador positivo más Bn menos B del generador negativo también más Bn. Y fíjense que justamente, producto de esta decisión de trabajar el modo diferencial, los acoples comunes los perdemos, ¿sí? Y en este caso la amplificación sigue respetando esta ley, ¿sí? Esto por supuesto es un análisis muy simplificado, pero muestra claramente la idea de cuál es una de las ventajas de trabajar de forma balanceada, ¿sí? De forma balanceada desde el punto de vista del rechazo al ruido es muy importante. Entonces esto puede venir a aclarar algún concepto de alguno que tal vez todavía no entienda bien cuál es la finalidad de trabajar de forma diferencial, que muchos de ustedes tal vez han tenido esas dudas y son dudas muy razonables. ¿Ok? Entonces, primer cuestión del trabajo en forma balanceada, inmunidad al ruido, ¿sí? La inmunidad al ruido, Common Mode Rejection Ratio, o CMRR, es un parámetro, ¿sí? Al que seguramente le van a querer prestar atención cuando elijan un op-amp. ¿Okay? Le van a querer prestar atención y lógicamente no va a ser ni una constante, ¿sí? Aunque ustedes por lo general en las hojas de datos se la suele dar como un valor típico, suele ser una función de la frecuencia, lógicamente. ¿Por qué? Porque surge de analizar el circuito de entrada operacional de este circuito analógico, que es justamente un amplificador diferencial, ¿sí? Como ya lo vamos a ver en un ratito. Pero lo que podemos, con el concepto que nos podemos quedar, es que esta relación de rechazo de modo común lo que nos va a dar una idea digamos, a mayor CMRR, digamos, vamos a tener más rechazo a todo lo que serían las interferencias, ¿sí? Es decir, esta ecuación, ¿sí? Va a tener más sentido, es decir, va a anular más estos términos comunes,
¿sí? A medida que este parámetro sea más grande, ¿sí? Pueden ser de 90, 100 dB tranquilamente, ¿sí? Lo que quiere decir que esto no es que se va a hacer cero, pero sí que se va a hacer 5 órdenes de magnitud menor, lo cual es muy importante y muy interesante ver un amplificador diferencial que tenga un CMRR muy alto, ¿ok?